Nos encontramos esta mañana realizando territorio Mar Menor aquí en Santiago de la Ribera, en el Club Náutico de esta localidad tan bonita. Y nos acompaña además una persona que entiende muchísimo del Mar Menor, de nuestro magnífico y querido Mar Menor, como es el catedrático en Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa. Bienvenido a Territorio Mar Menor, Ángel. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí y sobre todo poder hablar del Mar Menor y de su estado actual, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que es un placer es poder estar en este entorno, ¿no? Y tener la excusa para venir a pie de agua. Sí, porque prácticamente nos encontramos en medio de él, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo se encuentra en estos momentos en la actualidad el Mar Menor? Bueno, pues no hay más que verlo, ¿no? El Mar Menor ha respondido bien a las predicciones y se ha comportado como veníamos sabiendo, ¿no? Que era una laguna costera altamente compleja, con una gran capacidad de recuperación y con mecanismos de autorregulación muy importantes. Y en ese sentido, pues en la medida en que se han cortado las entradas de nutrientes, el Mar Menor ha sido capaz de responder, y en relativamente poco tiempo para lo que suele ser la sucesión ecológica y la recuperación de los ecosistemas, pues está recuperando su integridad y está recuperando sus parámetros, ¿no? Y la estructura de sus comunidades. Y esto siempre es muy positivo, ¿no? Porque nos da garantías de esa fortaleza que tiene. Pero también es un aviso importante a que tenemos que seguir manteniendo los nutrientes bajos, ¿no? Tenemos que tomar medidas muy drásticas en la cuenca de drenaje para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Claro, porque podemos decir que sigue evolucionando en su mejoría, pero evidentemente la parte humana tiene que poner de su parte, ¿no? Claro, nunca mejor dicho. Exacto, esta es la gran lección que nos ha dado, ¿no? Nos puede seguir prestando todos los bienes y servicios que nos venía dando, no solamente su productividad pesquera, no solamente su estética y su paisaje, sino además todos los mecanismos de regulación de calidad de agua, de detoxificación, ¿no? De los sedimentos que pueden entrar desde la sierra minera y de retención de esos metales pesados en el sedimento. Es decir, nos da cantidad de cosas, pero para mantenerlas tenemos que tener muy claro que tenemos que cuidarlo, tenemos que mantener su integridad ecológica, y eso implica que la explotación que hacemos de él no puede ser de cualquier manera, y no todo vale en el Mar Menor, no podemos entrar a saco, dragando, construyendo, haciendo diques, alterando los canales de comunicación o alterando las playas. Tenemos que tratarlo con exquisitez, y cualquier actuación que se pueda proponer tiene que estudiarse y ponerse en el contexto del mantenimiento de la integridad ecológica del ecosistema. Nos confiamos muchas veces demasiado en nuestro entorno, ¿no? Los seres humanos. Sí, yo creo que es que ni siquiera nos lo tomamos en serio y no nos preocupamos, ¿no? Vamos, explotamos, sacamos lo que nos interesa y luego pues nos lamentamos si lo hemos perdido, ¿no? Pero realmente habíamos perdido esa sensibilidad de que si queremos realmente tener calidad de vida, necesitamos ecosistemas sanos y en sus mejores condiciones. Yo pienso que sí. Participó hace unos días en la presentación del proyecto E-Azul en San Javier. ¿En qué consiste este proyecto, en pocas palabras? Sí, coincidí con ellos porque se está haciendo una serie de conferencias, ¿no? Y de reuniones a lo largo de toda la costa del Mar Menor. Por un lado, a mí me toca explicar cuál es la situación ambiental en la que está el Mar Menor y las perspectivas que tiene. Y el proyecto este Azul, en la medida en que he podido hablar con ellos, pues es un proyecto que lo que pretende es precisamente desarrollar iniciativas empresariales que estén armonizadas con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, ¿no? De ahí viene el azul, ¿no? La economía azul. Esto es un plan que tiene la Unión Europea de fomentar realmente todas aquellas actividades que pueden ser compatibles con un medio ambiente íntegro y con ecosistemas que puedan seguir prestando servicios, y ahí está en buena medida los planteamientos en la pesca, los planteamientos en la acuicultura y los planteamientos en el turismo. Y que el empresariado de la comarca del Mar Menor tenga esta mentalidad y se plantee iniciativas que sean, por un lado, rentables económicamente, ¿no? Porque el hacer negocio no es necesariamente malo si no nos pasamos de listillos y queremos hacerlo a costa de todo, ¿no? Pero el desarrollo económico puede ser muy compatible y hay muchas cosas por explotar, tanto en aspectos ambientales y de naturaleza como socioculturales, como puede ser la explotación salinera, como puede ser el funcionamiento de las encañizadas, como puede ser pues todo lo que es los molinos de viento del campo de Cartagena y esas culturas populares y ancestrales que estaban muy en equilibrio con el funcionamiento del ecosistema. Desde luego siempre hay que respetar nuestro entorno.
Y que quizás nos ha venido bien este aviso del Mar Menor también, ¿no? A todos para darnos cuenta de lo que realmente tenemos. Sí, yo lo he dicho en alguna ocasión, que doy por bueno lo que ha pasado si realmente sirve para que hayan cambiado mentalidades y que esto no sea precisamente una serpiente de verano, ¿no? Que no sea que ahora hemos movido la sociedad y de repente han proliferado o han surgido movimientos sociales y ecologistas que ahora enarbolan. Algunos lo venían haciendo desde hace ya tiempo, pero bueno, ahora se enarbola mucho la bandera y la pancarta del Mar Menor, e incluso a nivel político han cambiado muchísimas mentalidades y todos los partidos están de acuerdo en que hay que hacer cosas y hay que tomar medidas, los agricultores, los pescadores, o sea, todas las actividades del sector turístico, ahora mismo todo el mundo es consciente de lo importante que es hacer las cosas bien en el Mar Menor, pero claro, si en cuanto se haya recuperado nos hemos olvidado y volvemos a lo mismo y esas oportunidades de negocio ya no tan sanas y más de listillo que de inteligente, pues entonces estaremos perdidos otra vez y lástima de tiempo que hemos perdido. La verdad es que sí, para ello se supone que se está aplicando, se va a aplicar una ley, que es la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor. ¿En qué podría beneficiar esa ley? Vamos a ver, la Ley de Medidas Urgentes ha terminado no siendo tan urgente, ¿no? porque llevamos 2 años desde que esto ocurrió. Y yo creo que esto lo que denota es la falta de entrenamiento que tenemos en hacer las cosas bien. Porque realmente hemos querido meter en lo urgente todo, tanto lo urgente como lo que sería necesario, como lo que se me ocurre que hay que hacer, pero no estoy seguro de si se puede hacer bien o no. Y entonces, claro, eso ha retrasado lo que podía haber sido urgente, de verdad, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden hacer ni bilateralmente, ni de forma unilateral, hay que hacerlas con todo el mundo sentado en la mesa, y con todo el mundo sentado en la mesa y el problema bien planteado y extendido, pues entonces empezar a plantear qué medidas realmente son urgentes, porque todo el mundo puede asumirlas ya mañana, y tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista técnico. De manera que esas sí que son urgentes y se ponen al día siguiente en funcionamiento. Luego hay otras que bueno, pueden suscitar dudas y que se entra en polémica, bueno, tú dices esto, pero yo creo que puede ser esto otro, con lo cual se aportan datos y si no son tan urgentes como para ponerlas mañana, sí se pueden implementar la semana que viene. Y luego habrá otras que habrá que cuantificar, si se puede hacer en toda la cuenca de drenaje, si es necesario, si se puede hacer solo en una parte, con qué dimensiones, con qué características. Y estas a lo mejor no eran tan urgentes, aunque también sean necesarias, es importante hacerlas, pero ya se podrían estar haciendo si se hubiera planteado bien desde el primer momento. Pero bueno, somos como somos, las inercias que tenemos son las que tenemos y hay que contar con eso, ¿no? Un mundo utópico e ideal pues sería perfecto, pero el trabajo que estamos haciendo es precisamente ir cambiando esas mentalidades, ir cambiando esas dinámicas de trabajo y ojalá eso ya se establezca de forma permanente. Cómo hay que hacer las cosas para los próximos problemas que puedan surgir, ¿no? Claro, una vez ya hecha esa ley o terminada la ley, ya pudiendo aplicarla, imagino que ya se supone que es para el bien, ¿no? Claro, no, siempre será para bien, ¿no? Y en ese sentido la iniciativa es buena, ¿no? Otra cosa es la forma en la que se haya intentado implementar, que ha hecho que lo urgente no se haya podido aplicar de forma urgente y que lo necesario todavía esté discutiéndose, ¿no? Pero por supuesto hace falta una ley integral del Mar Menor, porque no se pueden resolver los problemas de forma aislada y puntual. Necesariamente tenemos que tener una visión global del problema, donde pues, lo que resuelve un problema no esté creando otro y al que se le pueda estar creando tenga la oportunidad de verlo en el momento y decir, no, es que eso si se hace de esta manera repercutiría esta otra. Y entonces buscar la solución que determine la mejor opción. Hay cosas a las que habrá que renunciar necesariamente, porque se mire por donde se mire o se hace, ¿no? O la cosa va a peor, con lo cual habrá que imponerlas. Pero todo esto tiene que estar valorado, cuantificado, previsto, para que no haya problemas con los que no habíamos contado. Yo siempre digo que la inteligencia no es la capacidad de resolver problemas, sino la capacidad de no llegar a tenerlos. Exactamente. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es ser capaz de anticipar el futuro inmediato para llegar a no tener los problemas que podríamos llegar a tener. Desde luego. ¿Se puede disfrutar realmente del Mar Menor y ser cuidadoso con su protección ambiental? Hombre, vamos a ver, del Mar Menor se puede disfrutar incluso cuando está mal, porque realmente el Mar Menor es un ecosistema único. Y bueno, el Mar Menor es singular porque tiene aguas transparentes, la mayor parte de las lagunas costeras tienen aguas turbias por su propia naturaleza de laguna, con lo cual una laguna necesariamente tiene que tener sedimentos fangosos en la cubeta central.
y además tiene que tener pues aguas turbias porque el exceso de productividad asociado a las lagunas de producción pesquera suele tener mucha productividad biológica y eso enturbia el agua. Pero el Mar Menor no, el Mar Menor era muy singular porque además nos daba orillas donde hay zonas de arena, porque tiene corrientes relativamente intensas que mantienen las orillas limpias de sedimentos finos. Necesariamente la zona central tiene que tener los fangosos, pero además nos daba aguas transparentes por esa complejidad ecológica que tiene, ¿no? Y eso es un servicio que es único, ¿no? Y claro, se puede disfrutar, porque desde el punto de vista de la navegación, desde el punto de vista de los deportes náuticos, del turismo familiar, ¿no? Esto de que tenga hasta las madres tienen una barrera imaginaria de donde no deben pasar los niños. Niño, no pases de la raya azul, sin necesidad de poner boyas, ¿no? Este tipo de cosas hacen el Mar Menor entrañable, singular, y por supuesto que se puede disfrutar, pero claro, todo lo que quieres disfrutar tienes que cuidarlo. Sí, o sea, evidentemente. Dominar ese mandato bíblico de dominar la naturaleza no consiste en poder darle patadas y destruirla. Pero es como una casa, si tú destrozas tu casa no puedes seguir viviendo en ella, ¿no? Tú dominas la informática no cuando te cargas el ordenador a martillazo, sino cuando comprendes cómo funciona y lo utilizas bien, ¿no? Ese es el concepto de dominar que tendríamos que tener muy claro, y disfrutar el Mar Menor dominándolo, conociéndolo y respetando su integridad ecológica es la clave de cómo deberíamos mantenerlo en el futuro. Se están tomando todas las medidas, o buenas medidas desde la comunidad autónoma, se están tomando todas las medidas que se debieran tomar para la protección del Mar Menor y para que sobre todo no se vuelva a repetir esta crisis que ha tenido o está teniendo en este momento esta laguna salada. Ahí tengo yo que romper una lanza por ello. Mira que en todos los años que llevo trabajando en el Mar Menor he pasado por muchísimas administraciones y he comprobado, de un color político y de otro, ¿no? Y he comprobado la prepotencia a la que puede llegar a tener un gestor político en sus planteamientos y en aquí las cosas se hacen como yo digo, o en negando las realidades. La verdad es que la crisis esta ambiental ha servido para que esas mentalidades cambien, y tengo que decir que hay gente muy buena trabajando en los servicios de la comunidad autónoma, los servicios que están relacionados con el medio ambiente, la OISMA y en las direcciones generales, y también ahora en los cargos, ¿no? Los veo muy comprometidos con que las cosas se hagan bien. Otra cosa es que no estemos entrenados a hacerlo bien y que las inercias sean muy negativas, no ya dentro de una determinada consejería, sino en la coordinación entre consejerías, en la coordinación entre administraciones, en el papel que tiene que jugar la oposición en esa coordinación, porque hay veces que parece que nos interesa más el desbancar a unos que el que resuelve los problemas. Sí, es una pena que no vayan todos. Y esto es una realidad social, esto es una realidad social que la vemos a todos los niveles, ¿no? Y la vemos también en el resto de la sociedad. Y esto es lo malo, esto es lo peligroso para el Mar Menor, porque aquí tenemos que tener todas las ideas claras y no entrar en discusiones de si son galgos o podencos. Hombre, lo que haya que discutir se discute para encontrar la mejor solución, pero las cosas tienen que ser con datos en la mano, no con opiniones bien fundamentadas, con la experiencia de años y con la experiencia que se puede ver en otros sitios, y sobre todo con la buena voluntad de querer hacerlo bien, que esa se presupone, pero a veces hasta de eso se duda, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes por hacerlo bien, y ya digo, lo que uno siente es que no pueda ser más rápido por esas inercias negativas que lo envuelven todo, ¿no? Desde luego. ¿En qué consiste el trabajo que se está realizando desde el Comité Científico del Mar Menor, del cual usted también participa? Sí, bueno, el trabajo es esencial porque sin conocimiento ni capacidad de gestión. Está claro que para poder gestionar bien una cosa, para poder controlarla, disfrutarla y mantenerla, es necesario saber muy bien cuáles son sus componentes, cómo interaccionan, cómo funcionan. Y no todos los ecosistemas son iguales y las lagunas costeras son muy complejas y muy singulares, pero es que además está en un ambiente que está muy dependiente de la cuenca de drenaje, ¿no? Porque son someras, son pequeñas, están aisladas del Mediterráneo y del mar adyacente, y claro, todo eso implica muchos conocimientos, ¿no? Y nadie es capaz de abarcarlo todo, nadie es capaz de saber de todo, con lo cual se necesitan expertos en agricultura, expertos en difusión de nutrientes y en cómo se solubilizan y cómo se transportan vertical o horizontalmente, expertos en hidrogeología, expertos en geología, expertos en vegetación, en setos, en cómo se deben diseñar los setos para que resuelvan tanto el problema de los arrastres de escorrentía como la retención de nutrientes,
nutrientes, como además que sirvan como sustrato para polinizadores que favorezcan los cultivos. Expertos en ingeniería agrícola, por supuesto, expertos en biología marina, y dentro de la biología marina puede haber expertos en praderas, expertos en fauna, expertos en pesca, es decir, se necesita a todo el mundo. Y la región de Murcia ha invertido tradicionalmente poco en ciencia, y también hay poco entrenamiento en colaborar, en hacer proyectos colaborativos. A veces hay que competir por 4 pesetas miserables o 4 euros para mantener becarios, para mantener la infraestructura. Falta un sistema de observación propio de la región de Murcia, que ya ha habido intentos por establecerlo y que ahora se ha puesto de manifiesto lo importante que era haberlo tenido y los problemas que habría ahorrado anticipando los problemas y viéndolos venir antes de que fueran un problema auténtico, y se hubiera ahorrado muchísimo dinero en cosas que se han gastado innecesariamente, malas regeneraciones de playas, medidas antimedusas innecesarias, costosas, y que hubieran podido ahorrarse si todo ese dinero se hubiera invertido en la cuenca de drenaje en su momento, cuando se advirtió. Es decir, la ciencia sale muy rentable cuando se hace bien. Por lo tanto, el papel del comité científico no solamente es importante, sino además debería potenciarse y además canalizarse todas las sinergias, que no sean solo para discutir un problema concreto, sino que se establezca esa red de infraestructura de comunicación y de conocimiento con interrelación entre los grupos de investigación, entre los proyectos. Es un ambiente mucho más colaborativo que competitivo, que ya competiremos contra Europa y ya competiremos en España, pero teniendo muy claro que colaborar siempre es mucho mejor que competir para rentabilizar las infraestructuras. Evidentemente, siempre. Nos alegramos mucho las personas de a pie, que somos bastante inexpertas en el tema, de ver, bueno, pues algas nuevas, ver el Mar Menor bastante transparente, pero en este caso estamos hablando de las praderas de Caulerpa y de Cimoidocea. ¿Cuál es la buena, cuál es la mala? ¿Benefician, no benefician tanto al Mar Menor? Vamos a ver, en la naturaleza no se le puede poner la etiqueta de malo a nada, ¿no? Porque todos son hijos de Dios, como quien dice, Hombre, eso ¿no? sí, ¿verdad? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista ecológico los papeles son muy diferentes. Y en ese sentido Caulerpa no le hace ningún favor al Mar Menor, ¿no? Caulerpa prolífera, además tiene ese apellido porque precisamente crece muy rápidamente y se expande muy rápidamente, pues entró cuando se dragó el Estacio, fue una de las grandes agresiones, de las más recientes, que se le ha hecho al Mar Menor y que cambió radicalmente su fisonomía. Caulerpa se expandió muy rápido y Caulerpa produce mucha materia orgánica que nadie puede consumir, porque ella misma es tóxica, porque tiene caulerpinina, y entonces los herbívoros no se la comen, y toda esa materia orgánica se acumula anualmente en el sedimento. De manera que los sedimentos, que son fangosos, yo cuando la gente levanta el fango dice que mal está el Mar Menor, que se esperaban que hubiera en el Mar Menor, en una laguna costera, en el centro de las lagunas siempre se depositan los sedimentos finos. Pero claro, esos sedimentos fangosos pueden ser bien oxigenados, con una película de diatomías y cianocias bentónicas y con mucha fauna, o pueden ser anóxicos, cargados en materia orgánica y con desprendimiento sulfídrico. Y eso es lo que hacía Caulerpa. Caulerpa, la materia orgánica, que originariamente era un 1,5%, pues ahora ya va en muchos sitios por el 30% de materia orgánica. Eso es casi una bolsa de petróleo dentro de unos cuantos millones de años, ¿no? Sí. Y claro, esa materia orgánica que consume tanto oxígeno hace que el sedimento sea muy anóxico y por tanto muy poca fauna puede vivir en él. Y la gran caída en la pesquería del mújol, el que se perdiera un arte tradicional como era la pantasana para la pesca del mújol, va asociado a la proliferación de Caulerpa. Con lo cual, que haya reaparecido es un buen síntoma, porque quiere decir que se ha recuperado la transparencia de las aguas, pero a mí no me hace ninguna gracia Caulerpa, yo prefiero Cimoidocea, la especie que has citado, que es una farenógama, que no necesita que haya nutrientes en el agua para crecer, porque los toma del sedimento, porque tiene raíces, por tener un origen terrestre, y que además deja muchos claros que permiten que el sedimento se colonice por cianocias y diatomeas bentónicas. Hay quien dice que Caulerpa es necesaria porque absorbe nutrientes, pero las diatomeas y cianocias bentónicas, que aunque no se vean están ahí, absorben tantos nutrientes como Caulerpa, con una gran ventaja, y es que no los convierten en materia orgánica inutilizable. Claro, si Caulerpa tampoco alimenta de ninguna manera a la fauna, tampoco... Claro, en cambio las diatomeas y cianocias bentónicas sí aportan una materia orgánica que es consumible por los detritívoros, los microherbívoros, por el mújol y por la fauna que habita ese tipo de hábitat, ¿no? Con lo cual existe ese mal concepto de que como se ve verde se ve más bonito, pero Caulerpa no es una especie. Ya insisto, dentro de los posibles escenarios que barajábamos hace ya unos meses,
acerca de lo que podía evolucionar el Mar Menor. Yo hubiera preferido uno con cimodocea y fondos desprovistos de caulerpa, que con esta otra vez proliferación de caulerpa, que ya en su día, cuando se abrió el espacio, en 4 años había colonizado todos los fondos, ¿no? Con lo cual pues llevará ese camino. Pero en fin, al menos habremos recuperado el Mar Menor y estamos en vías de tener el Mar Menor que teníamos a raíz del estacio. Lo bueno es que ahora está transparente también el agua, bien lo decía antes en la entrevista también, es que, bueno, Caulerpa necesita más sombra, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que al final se va a sobreponer el cimodocea. Bueno, en las zonas someras sí, en las zonas más cercanas a la orilla, donde si el agua se mantiene transparente, si no hacemos dragados de arenas y de sedimentos que enturbian el agua y no hacemos tonterías de ese tipo, pues las aguas se mantendrán transparentes y entonces Caulerpa no tolera la radiación intensa, con lo cual crecerá mejor cimodocea que Caulerpa, y eso pues es una garantía para la zona dentro de playa, todo no es malo. Las zonas someras, Sí. Según sus estudios acerca de la situación del Mar Menor, ¿qué ha provocado su estado actual, de la que parece que recuperarse lentamente, como bien decíamos, y existe el riesgo que pudiera haber una nueva recaída respecto al Mar Menor? Sí, ese riesgo está ahí, ¿no? El Mar Menor, el que se esté recuperando, no quiere decir que no siga en situación crítica, ¿no? Y esto tenemos que ser muy conscientes. La situación puede revertir, pero de un día para otro, si vuelven a entrar nutrientes de forma incontrolada, si se dejan de controlar las entradas, si no se resuelve el problema del freático excesivamente alto que hace que borbotee agua dulce, muchas veces cargada en nutrientes en algunas zonas de playa. Es decir, todos estos son problemas que hay que resolver, porque si no lo hacemos, el Mar Menor volverá a irse de las manos. E incluso una actuación inadecuada en los canales de comunicación, que no esté muy bien medida y que no tenga un objetivo muy claro y particular, pero teniendo en cuenta que no se pueden ampliar los flujos abiertamente, porque simplificaríamos el ecosistema y una vez simplificado te dejaría de tener mecanismos de autorregulación, con lo cual proliferarían las algas, ¿no? Microscópicas, el fitoplancton. Con lo cual la situación es crítica, tenemos que seguir haciéndolo muy bien para que se siga recuperando. Lo que sí nos ha demostrado es que tiene una gran capacidad de recuperación, sí, y que si lo hacemos bien lo salvamos. Exactamente. Ahora está en nuestras manos. Yo siempre tenemos que seguir haciéndolo bien. Claro, yo siempre he dicho que tengo más fe en el ecosistema que en las personas. Sí. Y las personas somos muy particulares y muy empecinadas en hacer las cosas mal, ¿no? Pero está claro que el Mar Menor ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación y tenemos que seguir en esa línea. O sea que tenemos que seguir todos cuidando mucho, como digo yo, al enfermito, ¿no? Sí, además hay que contar con que el cambio climático ha venido para quedarse. Sí. O sea, el aumento de temperaturas es un factor de estrés que favorece la proliferación de microalgas. Y esto se da incluso en mitad del Atlántico, sí, donde no tenemos agresiones de las costas demasiado inmediatas, ¿no? Y en Canarias el año pasado cerraban playas por proliferaciones de cianoficias planctónicas, ¿no? Y allí no son sospechosos de tener grandes entradas de superficies agrícolas, ¿no? En todo caso puntualmente. Entonces está claro que con las temperaturas altas y en una laguna costera que las tiene más altas que el Mediterráneo, el riesgo de proliferaciones de algas está ahí, siempre va a estar. En la medida en que el Mar Menor sea un ecosistema complejo y con mecanismos de autorregulación, a lo mejor nos da las sorpresas de resistir el cambio climático mejor que otros ecosistemas. Pero eso sigue siendo un factor de riesgo y una incertidumbre, y lo que pasó el año pasado, que llegamos a julio, hombre, en peores condiciones que este año, pero muy alentadoras, porque se había recuperado la transparencia del agua y que de julio a agosto cambió la situación radicalmente. Este año ese riesgo existe y que nadie se sorprenda si de repente pasa, porque podría ser hasta lo fácil, ¿no? Los procesos de construcción, y esto hay que tenerlo muy claro, los procesos de construcción son muy lentos y de recuperación son lentos, pero los de destrucción son muy rápidos, ¿no? Y esto es una asimetría que tiene la naturaleza simplemente por leyes de la física, ¿no? Y las leyes de la termodinámica. Con lo cual, pues los riesgos de que de un día para otro pueda alterarse todo, pues está ahí. De ahí la importancia de hacerlo muy bien y ser muy conscientes del ecosistema que tenemos. O sea que los seres humanos tenemos que seguir concienciados en cuidar sobre todo el Mar Menor, en mantener pues, sus máximos cuidados para que por lo menos por lo que es la parte humana no quede, ¿no? Sí, exacto. En ese sentido un ecosistema no es muy distinto a una persona, ¿no? Y sabemos lo que cuesta, ¿no? Construir. Quien tiene un hijo sabe lo que cuesta sacarlo adelante, que se construya mentalmente, físicamente, que llegue a ser independiente, que tenga mecanismos de autorregulación que lo hagan independiente del entorno, y eso puede llevarte años y de repente perderlo en un mal paso, en una crisis de cualquier tipo,
y lo insisto, los procesos de construcción son lentos, pero los de destrucción muy rápidos, y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? para trabajar con un ecosistema como trabajaríamos con una persona. Como catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, como amante evidentemente de la naturaleza, ¿qué nos recomendaría a todos, administraciones, grupos políticos, distintos colectivos, ciudadanos de a pie, que debiéramos hacer para seguir cuidando el Mar Menor y seguir cuidando este entorno de la Laguna Salada? Hombre, pues en primer lugar ser muy consciente de las cosas, ¿no? Ser muy consciente del problema y sobre todo documentarlo bien, porque todo problema tiene solución, y si un problema no tiene solución porque está mal planteado. Si nos equivocamos en los planteamientos, si nos pensamos que dragando la cola renovamos el agua del Mar Menor y resolvemos el problema, si nos pensamos que Caulerpa es lo mejor que le puede pasar al Mar Menor y que no debe haber fango, pues entonces no vamos a resolver los problemas, porque las medidas que tomemos serán inadecuadas y serán propuestas que lleven al desastre. Con lo cual, lo primero, un buen planteamiento de los problemas basado en el conocimiento. Y después una voluntad muy firme de colaboración, de trabajar en equipo, de donde todo el que tenga algo que decir esté sentado a la mesa, y de donde todo el que esté sentado a la mesa esté con un espíritu de construcción y de encontrar soluciones, sino de protagonismo ni de demostrar lo mucho que se sabe. Porque mira, la vanidad es de las peores cosas que se puede tener, yo le tengo mucho miedo porque es muy destructiva. Sí. Y puede malograr buenas iniciativas, puede malograr el que hagamos las cosas bien, y esto hay que transportarlo a todos los niveles, al individual, al comité científico, a los grupos sociales de presión social, a los grupos políticos, absolutamente a todos y a todas las administraciones, Madrid frente a Murcia, cuando son del mismo color o cuando son de color distinto. Porque o hay un espíritu realmente de vamos a resolver problemas planteándolos y enfocándolos bien, y vamos a ver de dónde sacamos los recursos para poder hacerlo, o realmente esto será inútil. Pues hagamos todos que no sea inútil, todo lo contrario, que aunamos esfuerzos todos, que dentro de muchísimos años sigamos viendo nuestro Mar Menor recuperado y ya completamente sano. Pues en eso estamos, y vuestros programas seguramente pueden ayudar a contribuir a eso. Esperamos que sí. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer hablar con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente. Ángel Pérez Ruzafa, invitado de hoy de Territorio Mar Menor, catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a ver ahora estas últimas noticias que ha generado el Mar Menor estos últimos días. La comunidad ofrece cerca de 700 plazas para que los jóvenes puedan disfrutar de actividades náuticas por €1 este verano. El programa Días Azules se desarrolla todos los sábados desde el 14 de julio al 1 de septiembre en Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, y gracias a él los jóvenes entre 14 a 36 años pueden realizar vela ligera, kayak y dragon boat, entre otras modalidades deportivas, con el único requisito de disponer del carnet joven o carnet joven más 30. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha adjudicado las obras que permitirán la construcción de los primeros 4 puntos de acceso para embarcaciones de recreo en el Mar Menor, tal y como ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se trata de la instalación de rampas para facilitar a los usuarios la operación de botado de sus embarcaciones, de forma que podrán tenerlas guardadas en tierra y sacarlas a navegar con facilidad cuando lo deseen. La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha la segunda edición de la campaña Naturalmente Mar Menor, una iniciativa diseñada para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia medioambiental de la Laguna Salada y ayudar a difundir los valores naturales de este espacio. La campaña pretende también implicar a veraneantes y bañistas en la protección del Mar Menor e incluye la realización de talleres infantiles, divulgativos y educativos, la instalación de puntos de información y de actuaciones de voluntariado ambiental que se desarrollan todos los fines de semana en las playas y puertos de los municipios ribereños. El humedal de la estación depuradora de aguas residuales de Los Alcázares logrará desnitrificar el agua a un mejor precio de forma más sostenible, con el nuevo proceso que se pone en marcha para el tratamiento del agua, que resulta más sencillo y logra unos niveles óptimos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca puso en marcha este proyecto para contribuir a limpiar las aguas que puedan llegar al Mar Menor por esta zona y favorecer así la protección y recuperación de la Laguna Salada. La comunidad exige al Ministerio que agilice todas las actuaciones que son competencia estatal en el Mar Menor.
Los trabajos de extracción de fangos, de construcción de balnearios y de mantenimiento de las golas son las principales peticiones que se han trasladado como más urgentes. La elaboración de los planes directores de las playas ya están en marcha y la Consejería solicita que se agilicen para que los trabajos comiencen nada más concluir el verano. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, mantuvo una reunión con representantes de las 3 universidades regionales, del IGME, del IMIDA y del CEBAS, y que supuso el segundo encuentro para continuar con la elaboración conjunta del documento final del PEIS Mar Menor. Una de las ideas aportadas por estos organismos fue la de estudiar una alternativa para la eliminación de la salmuera que llega a la laguna. El objetivo de estas reuniones es la creación de un documento único para lograr la sostenibilidad y la compatibilidad de las acciones económicas con la recuperación del Mar Menor, involucrando a todos los sectores implicados. Llega un año más un patrimonio de cine al Mar Menor. Comienza en Mazarrón su recorrido itinerante por los municipios costeros de la región, con actividades gratuitas de realidad virtual, nuevas tecnologías y cine de verano sobre el patrimonio regional adaptadas a todos los públicos. Las playas de Mazarrón, Águilas, La Manga, Lopagán, Santiago de la Ribera y Los Alcázares acogerán hasta el 17 de agosto esta iniciativa del Gobierno regional para dar a conocer y poner en valor el patrimonio de la región de Murcia a través de una serie de contenidos multimedia producidos por la Fundación Integra. El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, presentó esta tercera edición junto a las alcaldesas de Mazarrón, Alicia Jiménez, y de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, además del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, como representantes de algunos de los municipios que acogerán esta actividad. La Virgen del Carmen surcó de nuevo las aguas del Mar Menor. Miles de vecinos y visitantes acompañaron a la Reina de los Mares en San Pedro del Pinatar en la tradicional romería marítimo-terrestre que cumple en esta edición 126 años. A lo largo de la semana se han sucedido los actos conmemorativos en torno al Día de la Patrona de los Pescadores, cuyo acto central fue la romería con la imagen de la Virgen, que un año más fue embarcada en la cofradía de pescadores de la localidad para que los fieles pudieran seguirla sobre el azul de la laguna salada. Y tras estas noticias nos vamos ahora a la agenda cultural, de ocio y turística que nos ofrece el Instituto de Turismo de la región de Murcia, destacando, eso sí, las fiestas patronales en Lopagán por la Virgen del Carmen, así como las fiestas patronales de Santiago de la Ribera, celebrando tanto la Virgen del Carmen como Santiago Apóstol, su fiesta mayor. También, como no, esas noches que nos enamoran en San Javier por el Festival Internacional de Jazz durante este mes de julio. Recordar también estas actividades que nos ofrecen en Los Alcázares, tanto lúdicas como deportivas, y así como el Festival La Mar de Músicas que comienza en Cartagena el 20 de julio. Cómo no destacar también esa agenda que nos ofrece la comarca del Mar Menor, Mi Mar Menor, más cultura de la que imaginas. Mar Menor Costa Cálida, región de Murcia. ¿Te vienes? Mi Mar Menor, más cultura de la que imaginas, y esa agenda de
cultura de ocio y turística ofrecida por el Instituto de Turismo de la región de Murcia. Ahí teníamos territorio Mar Menor. Nos veremos la próxima semana.